Sonido pesado. Mr. Headphone, tengo la capacidad para comprarme un Char 5, pero quiero un parlante con más potencia. ¿Cuál me recomiendas? Bueno, chicos, el día de hoy le vamos a traer la comparativa para que ustedes mismos puedan escuchar la diferencia de sonido entre el X-Dobo de 100 watts y el JBL Char G5. También, si ya tienes comprado el ligero Char 5 y ya el sonido no te satisface, este video también te puede servir para que tomes la decisión de comprar o no al X-Dobo de 100 watts. Bueno, chicos, déjenme en la casilla de comentarios cuál de los dos les gustó más al 50%. Subimos 60, 70. JBL. Subimos 60, 70. Sabi na tao sa tabi, dapat akong huminto, pero buhay matindi, dapat puso ay bato, dapat puso ay bato, oo na, mahina pa ako, okay lang, bigyan ng oras para mag-ensayo, umaga at gabi ang pagsusulat, salamat sa mga kapwa lokal na tumulak, road lang, ngayon nagra-rap na, eto pala talaga ang feeling na sarap, utak talang kawag ka pababa, yeah. Di ko kailangan ng peke mo. Chicos, ustedes van a decidir. Vamos a colocar una canción de calidad de sonido al 70%. JBL, 70%. X-Dobo, Ok, chicos, quiero que me dejen su comentario qué tal les parece esta comparativa. Si para ti vale la pena pasar de un Char G5 al X-Dobo X8 Max o no quedarte con tu parlante o altavoz JBL Char 5. Recuerden, chicos, que este parlante todavía está perdiendo mucho de su vocal porque está chocando con esta pared, chicos. ¿Ok? Chicos, vamos a probar por primera vez la canción de sonido pesado. Esta es una frecuencia de 51 Hz. Vamos a ver cómo se comportan estos altavoces. X-Dobo Char 5 en los waves. Char 5 sonando, chicos. Agradecemos colocarse su audífono. Vamos a darle el 100%.
quedó. Bueno chicos, ya saben quién tiene más bass entre estos dos altavoces. Chicos, vamos con mis conclusiones finales y se pueden dar cuenta si giro la cámara. Por aquí hay un montón de Charge 5 que tenemos a la venta aquí en Sonido Pesado. Sí chicos, es muy buen altavoz. Un tamaño compacto, un tamaño liviano, un altavoz que te va a rendir en cualquier situación, tanto en campo abierto como en campo cerrado, ¿ok? Ha bajado de precio. Posiblemente para ti sea una gran adquisición. Yo creo que ahorita sí, porque el parlante ha bajado bastante de precio de esos 700 y pico de soles que costaba. Pero el X-Turbo es un monstruo, chicos. Es un parlante con mucha potencia de audio. Tiene unos bajos bastante profundos, una calidad de sonido muy aceptable. Y recuerden que es lo que estoy diciendo. Su potencia de medios se está perdiendo porque está chocando contra la pared, chicos. Entonces se está perdiendo todavía un porcentaje de la capacidad de este altavoz. Y es lo que les vengo a decir. Si el altavoz ustedes quieren ambientar dos espacios a la misma vez, esto es un monstruo. Yo saqué este parlante a la cancha para jugar, chicos, y wow, se comporta de maravilla en campo abierto. Ya la decisión va a ser de ustedes. Yo solamente les dejo aquí los tests y ustedes deciden. Colóquense su audífono, espero me puedan apoyar con un like, suscribirse a mi canal y con Mr. Headphone, chicos, será hasta la próxima.